que hizo la iglesia. La iglesia no se enfocó en la persona, no, porque la iglesia sabía que había una parte espiritual que el enemigo en esa época, utilizando a Saulo, Pablo persiguió a los cristianos, pero de una manera brutal. Sí. ¿Qué hace el poder de Dios? El poder de Dios intercepta a Pablo en el capítulo 9. Y cuando lo intercepta, dice que se apareció una luz, un resplandor, y él cayó. Me llama mucho la atención eso de Pablo, porque cuando Jesús se le presenta, le dice a Pablo: dura cosa te dar cose con el aguijón. Y Dios bendiga este su espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos un tema muy poderoso con la presencia del pastor Rafael García. Pastor, Dios le bendiga. Dios bendiga, siervo del Altísimo. Nueva vez, aquí estamos. Bajo la presencia del Espíritu Santo. Amén, gloria al Sabe Señor. que quedamos muy impactados con esa palabra que usted dio en el canal. Tremenda, basado en la unción del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué tema traemos en el día de hoy? Gloria a Dios. Bueno, en este mes nosotros estamos trabajando un tema muy interesante. El Señor ha puesto en nuestro corazón y el tema es impacto de la iglesia primitiva extrapolado a estos tiempos. A estos tiempos. Entonces, ese tema estaremos desarrollando en este hermoso día. Bueno, pastor, pues vamos a gozarlo, porque yo sé que los oyentes ahí que van a ver este programa se van a gozar con esta palabra. Mire, hemos venido trabajando la parte de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia, lo hablamos en dos aspectos. Número uno, como persona. La Biblia dice que nosotros somos miembros de la iglesia. Sí. Somos iglesia. Número dos, como institución eclesiástica. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de grupos. Somos grupos, aún en nuestra república, en el mundo, las personas que se congregan, pero de manera particular, entonces somos iglesia. Nos referimos ahí. Número dos, el impacto. El impacto que debe tener la iglesia como lo tuvo la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Cuando hablamos de primitivo, no hablamos de obsoleto, no. Hablamos de primero. Y del impacto que tuvo esa iglesia en los principios. Excelente. Y los principios que se movieron en aquella época. Entonces, que no deben de cambiar. No deben de cambiar. Número tres, la extrapolación. En otra palabra, traer a estos tiempos ese impacto de la iglesia para provocar un cambio en los tiempos actuales que estamos viviendo. Es necesario que ese impacto se pueda ver en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestras familias, donde nosotros nos desenvolvemos en nuestro medio ambiente. Lo que debe producir el evangelio es un impacto que traiga una transformación y un cambio. Indiscutiblemente debe de hacerse. Y para eso estamos la iglesia, nosotros aquí. Nosotros para producir ese impacto. Ahora bien, debemos de ir al capítulo 9 en la conversión de Saulo. Yo quiero compartir con ustedes en el capítulo 9 de los Hechos. Dice la Biblia que Saulo cayó al suelo con una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien está persiguiendo. Dios de eterno. ¿Y Pablo a quien estaba persiguiendo era la iglesia? Era la iglesia. Ahora, él lo que no sabía, que estaba persiguiendo ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Entonces, escúchame, pastor, porque es un tema muy interesante. La iglesia tiene que tener la identidad de que no somos nosotros, sino es Cristo. Porque ahí vemos cuando Jesús le habla a Pablo, le dice: mira, tú me estás persiguiendo a mí. Y si nos vamos al punto histórico, vemos que Pablo, a quien le estaba persiguiendo, era lo que de Pablo decía, lo que se llamaban ser cristianos en aquellos tiempos. Pablo perseguía a la iglesia.
Pablo entendía que lo que estaban exponiendo la palabra de Dios, los principios de Dios, él debía de perseguirlo. Entonces, nosotros debemos de entender, los cristianos, los que le servimos a Dios, que cuando alguien se levanta en contra de la iglesia, aleluya, nosotros no debemos de tomar eso a título personal. A título personal, de manera personal, no. Porque el que me persigue a mí no está peleando conmigo, no está peleando contigo, no está peleando con la congregación, está peleando con Cristo, está peleando con Jesús. Nosotros debemos de tener ese conocimiento, porque cuando usted entiende que su pelea no es con carne ni sangre, entonces usted está mirando la parte espiritual y eso es lo que va a provocar el impacto, y eso fue lo que hizo la iglesia. La iglesia no se enfocó en la persona, no, porque la iglesia sabía que había una parte espiritual, que el enemigo en esa época, utilizando a Saulo, un hombre del reino del sistema romano, del gobierno romano, antes de conocer al Señor. Y mire lo que él se choca entendiendo. Pablo persiguió a los cristianos, pero de una manera brutal, sí, de una manera muy fuerte. Fue partícipe en la muerte de Esteban. De Esteban, en el capítulo 7, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Del libro de los Hechos. Entonces, nosotros podemos ver el impacto que tuvo, porque, bueno, un hombre como Pablo, con influencia en 2 naciones, con esa influencia en 2 naciones, ¿qué hace el poder de Dios? El poder de Dios intercepta a Pablo en el capítulo 9. Y cuando lo intercepta, dice que se apareció una luz, un resplandor, y él cayó. ¡Wow! Cayó. Bendito sea Dios. Pero, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigue a quien? Como quien dice, tú no estás persiguiendo a mis hijos. Aquí estamos. Dios mío. Aquí estamos. Mire, me llega ahora. Nosotros, siento la presencia de Dios, pastor. Gloria a Dios. Me llega ahora, con pena lo decimos. Con pena lo decimos. Pero el empresario que se levantó en contra de la iglesia en la zona este empresario se levantó contra la iglesia con su poder, con su arrogancia. Y no es él, que son víctimas del enemigo. Satanás lo usa. Satanás lo usa, pero la gente que puedan escuchar tienen que darse cuenta que cuando se entran en contra de un cristiano, no están en contra del cristiano, por eso están en contra de la iglesia. Por eso el cristiano no puede pelear él, tiene que dejar, dice la palabra, el Señor hablando, mía es la venganza, yo doy el pago. Yo pelearé, por mía es la venganza, yo pelearé por vosotros. Entonces tenemos que traer ese tiempo lógico, principio ahora, de dejar que Dios pelee. Excelente, porque la Biblia dice en Proverbios 3 que cuando nosotros guardamos los mandamientos, quien nos va a guardar es el Señor, quien va a traer paz es el Señor, quien va a extender los días es el Señor, quien va a ejercer influencia en la sociedad es el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que la pelea no es nuestra, la pelea es de Dios. Y debemos extrapolar esos tiempos, traerlo a la iglesia de hoy en día. Tremendo, pastor. Mire, le voy a decir algo. Esto que aconteció, porque inclusive cuando la Biblia enseña que un momento los discípulos estaban siendo perseguidos. Dice que mientras más los perseguía, más la iglesia se multiplicaba. Y ellos daban gloria a Dios aun cuando eran perseguidos y azotados. Y veíamos cómo Dios los libertaba de la cárcel, cómo Dios peleaba directamente con ellos. Me llama mucho la atención eso de Pablo. Porque cuando Jesús se le presenta, le dice a Pablo, dura cosa, te dar cose con el aguijón.
le está diciendo, oye, tú estás dando patada con una puya y contra el aguijón. Contra el aguijón. Es dura cosa dar contra Jesús. Y él se estaba interponiendo en el camino. Y lo que me llama mucho la atención. Ahí, varón de Dios. Lo más grande que Pablo desconocía, que se estaba interponiendo contra la iglesia de Cristo, contra el mismo Cristo. Entonces, el que se interpone en esta época, en cualquier época, como nosotros vemos también en los tiempos de Herodes, para la matanza de los niños, como lo vemos en los tiempos de Faraón, para matar los niños en tiempos de Moisés. Siempre ha habido un levantamiento. Siempre ha habido un levantamiento para parar la iglesia de Cristo, pero no han podido detener la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros, usted que conoce del Señor, usted no puede desconocer esto, tiene que agarrar esta palabra. Pero así mismo como los apóstoles creían esto y no se intimidaron ante el poder romano, ante el sistema romano, usted no se puede intimidar, que nadie puede intimidar la iglesia de Cristo en este tiempo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, no importa que se levante el infierno, la iglesia va a seguir avanzando. Nadie puede detener, no la pudo detener Nerón con su furia, los emperadores con su furia. En el siglo I, comenzando por el apóstol Pablo, que se levantó contra la iglesia, no pudo detenerla porque un sistema, o yo le puedo llamar una metodología que utilizó el Señor, el Espíritu Santo, para extender la iglesia, fue la persecución. Sí. Porque cuando más perseguían la iglesia se extendía. Sí. Y no se pudo. Mataban a un cristiano, se convertían 10. Mataban 10, se convertían 100. No importa. Cuenta la historia de la iglesia que los cristianos jugaban en el circo romano con los cristianos. La Biblia dice que, por ejemplo, vemos la muerte de Pedro en el año 67 aproximada, la muerte de Pablo, la muerte de Pedro en el año 67 en el mismo Roma. Entonces, ¿qué significa esto? Que la iglesia fue perseguida, pero el impacto que tuvo la iglesia nadie pudo detenerlo en ese tiempo. Por eso es que Jesucristo, cuando llama a Pablo, le dice, y que Pablo llega un momento en que queda ciego por el impacto que tuvo. Él estaba en un lugar y Dios se le había mostrado a Pablo, y Pablo entendía que veía una visión a un cierto llamado Ananías que oraba por Pablo, y Pablo era sanado. Sí, y el Espíritu de Dios le habló a Ananías. Que fuera. Porque a Pablo, él lo había cogido y Ananías tuvo miedo y dijo, no, este hombre persigue la iglesia. Y se ve. No, ese hombre me puede matar a mí. Sí, pero le dijo, ve, porque yo le enseñaré a este lo que él va a padecer por mi nombre. Es decir, Pablo en un momento dice, yo he padecido situaciones, escasez, momentos difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él veía eso como un privilegio, padecer por causa de la palabra de Dios. Lógico, porque Pablo, él mismo luchó contra este pueblo. Y ahora él mismo está padeciendo por lo que hizo. Entonces el mismo Pablo, él había perseguido la iglesia, pero ahora es perseguido él. Ahora no puede hablar él. Note usted que Pablo, al tener... podemos decir dos nacionalidades, porque tenía mucha influencia en el reino romano, en el sistema romano, pero también tenía descendencia de Israel. Entonces, nosotros podemos ver que Pablo, cuando el Señor le levanta, ¿verdad?, choca con el Señor, Ananías va y ora por él. Él recorre la vista, pero él comienza también la persecución. Comienzan con Pablo. Ahora, él tuvo cierto privilegio porque conocía el sistema, pero él comenzó a padecer y por eso él tenía en muchas ocasiones que tenía todo en absoluto
para él no costaba nada, solamente servirle ahora a Cristo. ¿Cómo la iglesia se defendía en aquellos tiempos? ¿Cómo se defendía? Oh, la iglesia se defendía de la siguiente manera. La iglesia oraba, la iglesia buscaba a Dios. Aleluya. La iglesia vivía en la sinagoga. Eso era lo que hacían los apóstoles. Usted no vio que un apóstol, excepto antes de la llegada del Espíritu Santo, registra la Biblia que Pedro le mochó la oreja al soldado romano. Sí. Pero posteriormente, cuando se tuvo el impacto, ¿qué hizo Pedro? Allá. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo que predicó el evangelio. Pedro no se defendió. En el capítulo 2, cuando a Pedro le dicen, la multitud le está diciendo que ellos estaban ebrios, Pedro no peleó como hizo en el capítulo 26 de Mateo, que registra la Biblia. No, es todo lo contrario. Él dijo, no es que están ebrios, es lleno del Espíritu Santo. La iglesia hoy en día debe de tomar esa parte, de volver otra vez a la oración. Porque estoy viendo últimamente, pastor, en las redes sociales, cómo la gente se defiende tanto, mayormente los cristianos. Si alguien habló mal de él, que esa persona, y hay una disputa tanto, y el evangelio no está siendo predicado, se está hablando más de fábula, del concepto teológico, de conocimiento, más que de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Hemos tomado nosotros mismos las almas en nuestras manos, de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, y no hemos dejado que el Espíritu Santo pelee por vosotros, como el Señor lo dijo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y yo entiendo que también es el uso de la palabra, porque si hablan de usted, dice la Biblia, si hablan mintiendo, bienaventurado. Bienaventurado. Entonces, si alguien habla de la iglesia y usted comienza a defenderse, ¿por qué? Tranquilo. Dijo alguien que el tiempo daría la razón. El tiempo a una persona le da la razón. Pero ahora nosotros acostumbramos a defendernos. Y en esa defensa estropeamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Entonces hay que tener cuenta, porque así no se causa, lógicamente, el sistema lleva a la persona y es tentado a entrar en la disputa pública. Y eso no ayuda. Yo quiero decirle algo y que esto conte aquí en esta grabación. Yo quiero decirle algo. Hay muchos cristianos que están dando mal testimonio. Sí. Pero no están dañando el evangelio. No, porque el evangelio no lo daña a nadie. Porque que el evangelio no se daña. Se daña el que dé el mal testimonio. Usted ve todo eso que pasa. Está provocando impacto de views, pero no está provocando impacto de poder para transformar de persona. Aleluya. Está provocando. Oiga bien, hay gente. Un impacto social en el sistema. En el sistema, no. Y un impacto social, bueno, usted dice una palabra. Usted no ve la chelcha que tienen en las redes y no están predicando la palabra, el tema bíblico. No es chelcha porque lo que quieren es dinero. Porque eso es lo que está generando views y la gente. Eso es lo que está generando. Entonces, están creando un mercado. Un mercado. Entonces, no es esto lo que quiere el Señor. Es que tú prediques la palabra, que tú lleves el mensaje de la palabra de Dios para que lo que predicaba la iglesia apostólica en el año 33 después de Cristo se vea reflejada en nuestra sociedad, en estos jóvenes que están en las drogas, que están en los vicios, que están en la prostitución, que estos jóvenes puedan ser salvados. Impactados por el poder del Espíritu Santo. Entonces hay que extrapolar esto. Nuevamente. Hay que traerlo a nuestro tiempo. Volver a la presencia de Dios. Volver. Quiero decirle algo, pastor. Mire, este programa se llama El Poder de la Palabra. Y el objetivo es que la palabra llegue y que muchos sean alcanzados por el Señor. Porque Dios me sacó a mí, yo recuerdo hace 28 años, cuando yo me convertí, y esto lo voy a decir aquí públicamente por las redes sociales, de que yo intenté suicidarme.
Yo entré en depresión porque me vi solo, teniendo apenas unos 22 años, 22, 23 años. Recuerdo que yo me había ido al mundo, estaba en el mundo, estaba muy perdido. Bebía, tenía vicio, los vicios me tenían atado. Yo escuchaba oír a los cristianos de que Dios cambió, el Espíritu Santo cambió a fulano. Yo decía, ¿y cómo era que lo cambiaba en ese tiempo? Inclusive me impactaba mucho porque yo veía que siempre estaban alegres, tocando y adorando al Señor. Yo decía, esta gente tiene como problemas porque son aburridos. ¿Cómo que no gozan su vida? Y yo bebiendo cerveza y yo era un bailador de salsa, pastor. Estaba bien arraigado en el mundo. Recuerdo que cuando me vi sin nada, lo perdí todo, no tenía nada, perdí amigos. El enemigo me habló y me dijo, suicídate. Y yo, en donde vivía mi papá, subía allá a la azotea. Y cuando estoy allá en la azotea, que intento tirarme, oigo una voz que me dice, no lo haga. Yo sabía que alguien me había hablado, pero ahora yo lo entiendo que fue el Señor. Recuerdo que yo bajo un 15 de junio del año 1995. Yo bajo y me pongo en la acera. Mi mamá estaba ahí cerca vendiendo habichuelas con dulce. Y me siento y veo a una mujer como a 2 cuadras, en la avenida Quinto Centenario, como a 2 cuadras, que se devuelve. Y cuando se devuelve viene hacia donde mí. Cuando llega hacia donde mí me dice, ¿tú eres Stalin? Digo, sí. Una sierva. Una sierva. Alaba. Me dijo, el Señor me ha enviado. Yo me quedo mirándola. Digo, el Señor hace 2 meses me ha enviado y me dijo, predícale a Stalin, mi hijo. Hace 2 meses yo había venido de una discoteca, borracho, bebido, y me había sentado en mi cama y yo dije, le había orado al Señor, le dije, si es verdad que tú cambias, como dicen los evangélicos, cambia a mí. Pues llegó esa hermana en ese momento, pastor, impactante. Mi conversión fue impactante. Tengo 28 años sirviéndole al Señor y siento el mismo amor que el primer día, o ha ido aumentando. Excelente, gloria y ese impacto tan grande fue tanto que cuando ella está delante de mí hablándome, empezó a orar y me impuso la mano. Y me dijo, te espero en la iglesia. Me mandó a buscar con un joven. Cuando yo llego a la iglesia, ya una iglesia pequeña, yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Predican, cantan y dicen, hacen el llamado. Yo me levanté. 15 de junio del año 1995, digo, yo quiero a Cristo. Y desde ese momento, aquí está. Aquí estoy. Aquí está. Dios marcó mi vida, me libró de la muerte, de suicidio, porque hay muchas personas que ahora mismo están pasando depresión. Personas que están trancados, que no son palabras filosóficas lo que lo van a cambiar. No, es el poder del Espíritu Santo. Necesitan el impacto de Dios. Wow. Necesitan el impacto del Espíritu Santo. Necesitan que Dios entre a estos corazones y los sane. Eso era lo que pasaba. ¿Qué pasó en el capítulo 3? ¿Qué pasó en el 7? ¿Qué pasó en el 6? La Biblia dice que un cojo era años y años parado en una puerta. Digo, no hay problema. Yo no tengo ni plata ni oro, pero mira, recibe de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y eso fue lo que se armó en esa ciudad. Eso impactó. Ahora bien, mire el testimonio que usted da. Sí. Usted está hablando de 28 años. Y hay testigos de ese testimonio. Entonces, ¿qué significa eso? Es el evangelio que nosotros debemos de predicar. Es el evangelio que la iglesia tiene que asumir el compromiso y la responsabilidad de llevarlo. ¿Por qué? Porque estamos careciendo y no vamos a ignorar que hay personas que Dios le está usando en las redes. Sí. No lo vamos a ignorar, pero hay otros que han usado esto como un mercadeo. Sí, sí. Que son mercaderes de la palabra. Sí, mercaderes de la palabra. Y eso no es lo que Dios quiere. No. La palabra de Dios no se vende. Si no, pregúntale lo que le pasó al brujo Simón allí en los Hechos. Sí. Ten cuenta. Pero denme de lo que ustedes tienen. No, esto no se vende. Y los reprendieron en el libro de los Hechos. ¿Qué está pasando ahora? Ahora cualquier brujito en los barrios juega con la iglesia de Cristo. Increíble. Increíble. ¿Qué debe de pasar? ¿Cuál es el impacto de la iglesia que tiene que tener la iglesia en los barrios? Los comercios deben de pedirle permiso a la iglesia. A la iglesia. Deben de pedirle permiso. Yo quiero decirlo públicamente.
donde nosotros pastoreamos. Y sé que esta entrevista la van a ver. Y ellos saben lo que yo les voy a decir. Allá nosotros hemos cerrado varios comercios. Y se van a cerrar otros. Y el que, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, y el que no se alinea, también se va. En el nombre de Jesús. Cuento un testimonio, y eso está palpable, porque al lado hay una colchonería, que nosotros, había un colmado que no dejaba la iglesia escuchar. Una comisión, vayan allá donde el colmado, por favor. No escuchó. Vayan otra vez. No escuchó. Digo, ok, pongan la mano hacia allá, que se va. La autoridad. Pongan la mano allá, que se va. Vaya a ver el colmado. Hay una colchonería por muchos años y lo pusieron 2 veces y 2 veces se fue. El diablo no puede jugar con la iglesia. No, es que no puede jugar. Y usted ve que se está jugando. Sí. A veces están jugando. No. Conmigo no. No, que la iglesia no. Entonces, la sociedad debe ver esto. Tiene que ver el poder de Dios. Tiene que ver el poder de Dios. Ahora, es como hemos dicho, hay que buscar la presencia de Dios. Hay que ponerse a cuenta con el Señor. Porque, pastor, no queremos. Los cristianos no quieren ponerse a cuenta. Los cristianos quieren estar atendiendo otras cosas y no el papel que Dios le ha puesto en sus manos, la responsabilidad. Mire qué es lo que pasa, pastor. Yo lo voy a decir porque este canal, Dios me habló. Y me dijo, mira, tú vas a predicar mi palabra. Inclusive en un momento yo estaba muy triste. Me dijo, yo te he llamado como Jeremías, vas a sufrir por echar para adelante. Porque cuando usted habla la palabra de Dios, usted sin tapuje, sin tratar de acomodarla, usted tiene mucho levantamiento. Y yo, bueno, abrí este canal para que la palabra de Dios fuera predicada, no buscando nada a cambio. Este ministerio ha sido sustentado por mi propio bolsillo. Dios me ha bendecido para sustentar esto. ¿Por qué? Porque he visto, como usted decía, que muchos han tomado las redes sociales para mercadear la palabra y decirle al que está ahí, escucha, tú que estás ahí, manipulando la palabra de Dios. Ahora Dios va a hacer un milagro contigo, va a hacer esto y ahora si tú das una ofrenda, Dios va a hacer esto contigo, pacta con Dios, dale a Dios esto porque Dios te va a dar entonces lo que tú necesitas, carro, casa, el Señor va a abrir una puerta grande, te veo en las naciones y todo eso es lo que se está hablando. Y no quiere decir que Dios no bendice a sus hijos. Dios lo bendice, pero esa no es la prédica. No, ni la manipulación que puede llevar un ministro de la palabra para que usted suelte. No, es que cuando Dios lo llama a usted, usted lo ha dicho, Él suple. Y si Dios te llama a un ministerio, Él suplirá ese ministerio. Nosotros tenemos la iglesia a través de los tiempos y de los años, ¿verdad? Desde el siglo I, el siglo III, el siglo V, el X, nosotros, la iglesia no la ha podido detener nadie. Cuenta, por ejemplo, nosotros conocemos a Dante Gebel. Y en el primer mensaje de Dante Gebel, el pastor argentino, ¿verdad? Sí. Lo hemos escuchado hablar. Él cuenta que el Señor le dijo, tú vas a predicar y llenarás estadios. Yo voy a llenar estadios. Un jovencito. Tú vas a llenar estadios. Bueno, y él lo pusieron a predicar y cuando está predicando, una de las jovencitas invita al papá. Invitó al papá. Cuando invita al papá, el papá era empresario. Y desde el Señor lo mandó a un estadio y los $100,000 salieron del papá, de la jovencita que estaba ahí. Y él decía, ¿cómo? Bueno, es que Dios suple y no tiene que haber manipulación porque hay un impacto de la palabra y fluye la todo. Palabra de Dios fluye. La palabra de Dios impacta. Entonces, los recursos vienen con sí. Y usted dirá, ¿por qué hablan esto? Bueno, porque esa es la corriente que se está viviendo. Y no se está tratando de impactar una sociedad que está herida por el pecado. Por el pecado. Porque está herida por el pecado. Y eso es lo que necesita, es sanar su alma.
Lógicamente, entonces, ¿cómo usted va a sanar las almas heridas, las personas heridas que están allá? Es hablando una palabra pura, no una palabra manipulada. Bueno, la gente tiene muchos conceptos, tiene muchos puntos de vista, pero hay un solo, porque la Biblia dice que la palabra de Dios, ¿qué? No cambia. Dios no cambia. Usted puede tener un concepto teológico, un concepto en la actualidad, y usted pone mucho planteamiento, pero finalmente hay uno solo. Mire, pastor, yo le voy a decir algo. En mi conversión, y como Dios ha venido trabajando conmigo, con mi familia, recuerdo que yo manejé mucho dinero cuando era inconverso. Y me vi bien. Llego a la iglesia, pero no tengo recursos, pero siento una paz que yo no la sentía. Yo tenía que depender demasiado del alcohol. Tenía que depender de la fiesta. Tenía que depender de estar en carne. No sabía vivir, no tenía... Yo inclusive me atacaba depresiones cuando no estaba en eso. Eso yo le llamo en el evangelio valores agregados, que usted no lo gana con dinero. Solamente el impacto del poder de Dios le agrega estos valores que nosotros no podemos tener, que no lo podemos comprar. Pero le voy a decir esto, pastor. Recuerdo que en esa situación, en ese momento, cuando yo me convertí, a los 2 meses, mi papá, que también era alcohólico, un hombre que estaba también atado por el alcohol, a los 2 meses se convirtió al Señor. Luego se convirtió mi hermana, luego mi otra hermana se convirtió. Es decir, el evangelio hace eso, impacta. Ahora bien, Dios sí trae los recursos y Dios te bendice y Dios trae las cosas. Pero no debo enfocarme ahora a las personas que están pasando situaciones, personas que están ahí mirándome, que están en depresión, personas que están viviendo momentos que a punto de suicidarse, personas que están en su corazón diciendo, Señor, ¿dónde tú estás? Personas que se preguntan, que ve todo oscuro, que no ve una luz, que necesitan ser impactados por una palabra de Dios. Entonces ahí viene Cristo a restaurar tu vida. Es cuando el Señor dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Es verdad que hay fuerte viento, los vientos te están golpeando, los vientos te están dando. Pero hay una palabra de fe. Poderoso. Cuando Jesús le dijo a Pedro, que Pedro estaba en la barca, Jesús le dice a Pedro le dice, Señor, si eres tú a que yo vaya a ti. Y dice la palabra que Jesús le dijo, ven. Jesús nunca detuvo los vientos. Porque hay personas que están esperando que el Señor detenga los vientos. Él nunca lo detuvo, pero le dio una palabra. Le dijo que viniera. Y Pedro accionó. Es decir, en tu vida puede ser que tú estés caminando por turbaciones, pero Dios te dio una palabra que vas a caminar por encima del problema. Entonces quizá el problema no se vaya, pero vas a tener la fuerza para poder caminar. Ese es el impacto de Dios en tu vida. Escúchame, pastor, porque en mi vida las cosas no han sido color de rosa, sino que el poder del Espíritu Santo me ha llevado. Los vientos me han sacudido, pero yo siento que Dios, cuando me veo en situaciones tan difíciles, Él está ahí conmigo, pastor. Y hay algo. Esa misma prueba usted lo impulsa. Amén. Note usted, eso yo le llamo enfoque espiritual. Amén. Usted nunca pierde el enfoque. Tiene pruebas, sigue enfocado. Tiene lucha, sigue enfocado. ¡Santo! Porque Dios está ahí. Por eso entonces la Biblia dice en Efesios 6, fortaleceu en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, la iglesia en aquellos tiempos estaba fuerte porque la dirigía Dios, estaba fuerte porque vivía los principios. Ahora, y la iglesia de este tiempo tiene que seguir creyendo que a pesar de lo que esté pasando, hay una sociedad que pueda ver que en Cristo hay solución. Hay solución. Nosotros somos parte de ese testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Todos los que están alrededor nuestro, los que están en nuestras iglesias, las personas que han venido desbaratados del mundo y Dios los ha restaurado. Él quiere restaurar muchas personas. Quizás personas que nos están escuchando en este mismo momento, ahí están llorando. Y el Espíritu Santo lo está tocando. Amén. El Espíritu Santo tiene un impacto poderoso para levantar personas. Entonces, nosotros debemos de creer esto. Debemos de creer. Y lo primero que debe de hacer es de mí que tiene que salir. Yo tengo que creer esto, que yo puedo en el Señor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cristo me fortalece. Eso no puede fallar. Y también hay algo muy simple, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios,
¿Qué es lo que dice? Todas las cosas todas les ayudan a bien. Le ayudan a bien. Los apóstoles, está bien, estamos en prueba, pero es para adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos en prueba, pero dice Pedro, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, ese fue el impacto. Por ejemplo, cuando algo es impactado, ¿qué se produce? Se produce, si el impacto es negativo, hay destrucción. Si el impacto es positivo, hay restauración. Cuando se produce principio, que es el principio de la iglesia primitiva, entonces, principio no es más que inicio. Hay dos tipos de principios. Número uno, inicio, ¿verdad? Número dos, credibilidad. Entonces, la iglesia, eso se explica como moral. Hay un principio de moral, hay un principio de, valga la redundancia, de inmoralidad. No, hay un principio de usted comenzar. Ok. Se comenzó la primera iglesia, se inauguró la primera iglesia, se comenzó en Génesis. Sí. Jesucristo fundó la iglesia, el Espíritu Santo. Usted comenzó este programa tal año, es un principio. Ahora, la credibilidad, el impacto que vaya teniendo este programa, la iglesia de Cristo a través del tiempo, eso es lo que nosotros tenemos que extrapolar, traer ese principio. Entonces, eso le va a permitir a nosotros como personas, nos va a permitir avanzar. Pero, ¿cuál es nuestra dirección? Es la Biblia, es la palabra. La palabra de Dios. Esa iglesia que está ahí, es la nueva generación, los nuevos pastores, no podemos mirar hacia los lados. Tenemos que seguir enfocados. Nosotros debemos de seguir enfocados. Eso es impresionante. Eso nos va a permitir. Vuelvo y repito, el tiempo te dará respuesta contundente. Mire, pastor, yo quiero traerle esto a muchas personas que me están escuchando hoy, que están pasando por situaciones, cristianos, pasando pruebas, pasando momentos y diciendo, Señor, ¿dónde tú estás? Hay un pasaje de la Biblia que donde había un paralítico en Bethesda que tenía 38 años en esa condición. Y dice la palabra que él estaba enfocado mirando el estanque y mientras muchos iban, otros llegaban primero que él. Y dice que en esos 38 años Jesús se le aparece y le dice, ¿quieres ser sano? Y la pregunta que él dice, yo no tengo quien me mete en el estanque. Entre tanto que yo voy, otros van primero que yo. ¿Sabe que hay un momento que cuando el Señor viene, quiere impactar tu vida y nosotros seguimos con el recuerdo del pasado? Sí, mirando que nadie nos ayuda, que nadie nos tiende la mano, porque este paralítico estaba esperando que alguien le ayudara. Y Jesús le dijo en el momento, ¿quieres ser sano? Él miró el estanque. Y así hay personas que el Señor quiere hacer una obra en su vida, pero ellos están mirando el estanque a ver quién lo puede ayudar a entrar en el estanque porque se han enfocado en el estanque. Hoy el Señor te dice, ¿quieres ser sano? Así como el paralítico de Bethesda estaba ahí 38 años en esa condición. Jesús lo desenfocó del estanque y le dijo, toma tu lecho y anda y levántate. Hay un momento donde tú tienes que desenfocarte de algo para que te enfoque en Cristo. Y ahí es donde la iglesia tiene que despertar y enfocarse para que vuelva a los principios. Aquí quien levanta es Cristo, quien sana es Cristo, quien hace los milagros es Cristo. No son los hombres, nosotros simplemente somos canales. No podemos enfocarnos en alguien, tenemos que enfocarnos en Cristo. Y la iglesia tiene que despertar. Ningún hombre, la salvación, lógico. Tenemos hombres que hay que obedecerle. Sí. Pero nuestro fundamento es Cristo. Amén. Nuestra piedra angular es Cristo. Cuando nosotros, por ejemplo, todo en el nombre de Cristo. Amén. Todo en el nombre de Jesús. Es el nombre que tiene poder. Es el nombre que resucitó al tercer día. Entonces, eso que la iglesia pueda traer a este tiempo es lo que nos va a permitir, como llamamos, fluir, avanzar. No hay avance, no hay impacto en un ministerio que no se enfoque en Cristo. Wow, pastor, qué bueno. No hay, oiga, lo voy a repetir. No hay avance en un ministerio que no se enfoque en el Señor, en Cristo. Todo el ministerio, toda la iglesia que quiera avanzar,
que quiere impactar esta sociedad, tiene que ir a Cristo y poner en práctica lo que se ha ido perdiendo. Amén. Gloria a Dios. Pastor, nada de la actividad que usted tiene de los 100 años en el Evangelio. Preséntala ahí para que el que esté. Sí, para que el que lo escuche también vaya. Ok. Mire, el 28 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, estaremos marchando en la zona oriental, zona este. Desde el Parque de Villa Liberación, el Parque del Almirante, estaremos recorriendo la mella, llegando al ayuntamiento. Ahí vamos a tener una gran concentración. Ya desde ya estará con nosotros el obispo de Iglesia de Dios, algunas autoridades, y estaremos marchando proclamando los 100 años del Evangelio en la República Dominicana. Así que, hermano, apoyemos al pastor Rafael García con este llamado. Y quiero decirle que esta celebración nos concierne a todos. Hay muchos que han disfrutado. Usted disfrutó, me dijo, 28 años. Sí. Yo he disfrutado 35 años. Santo. Mi hermano Willy ya lleva disfrutando, ¿cuánto, Willy? 1 año. Hay unos que nos están escuchando y mirando, han disfrutado 5 años, 10 años. Usted le concierne celebrar los 100 años de la llegada del Evangelio en la República Dominicana. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por el pastor Rafael García. Comparta, dele me gusta, suscríbase a este canal, apoye este canal para que la palabra de Dios siga avanzando. Shalom, Dios le bendiga, pastor. Amén, Dios le bendiga. Pastor Rafael García, Ministerio Irosame. Shalom.